Colombati, siempre presente en nuestros corazones y nuestros espíritus. Decimos que en este momento la Cámara de Diputados de la Nación comienza a discutir en comisión la nueva fórmula de movilidad jubilatoria que ya fue, de hecho, por decreto establecida por el gobierno nacional. Si ponchamos y nos vamos al vivo, lo que está pasando ahora, bueno, está hablando el diputado nacional Itaí Hackman, pero está exponiendo nada más y nada menos que el titular, el director ejecutivo de la ANSES, Mariano de los Heros. Puede ser que haya ya terminado su exposición, que se llevó adelante hasta hace minutos nada más, pero es importante porque ahí estamos viendo lo que pasaba hace unos minutos, en este ida y vuelta que se da con los diputados. Escuchémoslo. Con suerte 170.000 pesos, que es lo que van a recibir ahora. Entonces, la diferencia ya que estamos bueno, esa es la voz de Mariano de los Heros. Se las presento, les presento su rostro. Este es el director ejecutivo de la ANSES. Es importante, habida cuenta que no se había presentado en sociedad hasta ahora públicamente en ninguna actividad institucional, en un gobierno que es bastante reacio a tener actividades institucionales, actos, etcétera, y con funcionarios muy importantes. En el caso del titular de la ANSES es el organismo de previsión y seguridad social que alcanza a millones de argentinos, por eso es importante que lo conozcan. Lo que se está discutiendo en la Cámara de Diputados es, en este caso, la fórmula de actualización de las jubilaciones, una fórmula que en este caso está siendo propuesta por la oposición. Es diferente, pero parecida a la que se estableció por DNU. Lo que genera mayor discusión es el empalme, ¿no? Cómo se pasa de una fórmula a otra sin que esto implique una pérdida del poder adquisitivo de los jubilados y que quede ya de esta manera graficado para siempre. Una vez que eso se establece, esa pérdida no se recupera nunca más. Igual insistimos, mientras pasa esto en la Cámara de Diputados, el gobierno por decreto ya estableció la nueva fórmula y su propio método de empalme. Quienes van a estar complicados a la hora de jubilarse son los estatales despedidos, los miles, los más de 11.000 que calcula ATE, más de 15.000 que calcula el gobierno, que fueron notificados en la última semana, en los últimos 7 días. A las imágenes que compartíamos nosotros en la jornada de ayer, de tensión, de violencia, de presencia de fuerzas policiales en las distintas dependencias estatales, se suma ahora las imágenes y los testimonios del dolor de los empleados que se encuentran ahora con que el despido es irreparable. Me mandaron una notificación, yo tengo 67 años, en vez de pedirme que me jubile y bancarme hasta que me salga la jubilación, me mandaron una notificación de que se termina el contrato y me quedo sin ningún ingreso hasta que me salga la jubilación. Estamos en estado de precariedad total. Y encima la policía reprimiendo, haciendo fuerza, somos ciudadanos igual que ellos. Cero explicación de por qué te echan. Porque terminó el contrato a propósito, pero saben que yo soy jubilable y yo tengo certificado de discapacidad. Hace 15 años que trabajo en el organismo. Podían esperarme, intimarme como jubilable y esperarme, y no esperar el 31 de marzo. Bueno, este testimonio se suma al de decenas de miles, hay que multiplicarlos por 11.000, 15.000 los casos de estos empleados y empieza a chocar, a medida que uno va conociendo con nombre y apellido, uno empieza a conocer también en su ámbito de circulación, entre sus amistades, entre sus conocidos, los nombres y apellidos de distintos despedidos, uno empieza a darse cuenta que no eran ñoquis. Eran personas que trabajaban y que se desarrollaban, en este caso, como trabajadores del Estado que cumplían una función y que ahora se quedan en la calle. Lo mismo está pasando, por ejemplo, con decenas de dependencias de ANSES en todo el país que quedaron virtualmente cerradas porque todos sus empleados fueron despedidos. Estos jubilados, a la hora de tener que acudir a hacer algún trámite, estos pensionados, se van a encontrar con la realidad de que quienes los atendían todos los días, que constataban que no eran ñoquis porque trabajaban, los atendían, en muchos casos los conocen con nombre y apellido, bueno, han quedado fuera de todo sistema. Quien habló al respecto es Federico Sturzenegger, el asesor del gobierno y padre de alguna manera de la mayoría de las medidas que se están produciendo, que se han anunciado, que se han establecido por decreto y otras por ley ómnibus. Primero
que me gustaría rescatar es, este es un país con millones de habitantes. Claro. Donde creo que todos entienden que se está haciendo un esfuerzo importante para construir un futuro que es mejor, y creo que la gran mayoría de los argentinos lo está encarando, me parece, con mucha paciencia, no sé si decir con entusiasmo, pero sí con mucha esperanza. Tienen, ¿no? paciencia este gobierno, Entonces, ¿no? con mucha esperanza. Entonces, ahora, yo diría que acá uno tiene, obviamente hay un grupo que es ñoquis. Por ejemplo, si vos mirás la ministra Petovelo hace un par de semanas, desarmó una cosa que se llama los centros de cercanía. Sí. No pasó nada, ¿no? Entonces, claro, eso obviamente era todos posiciones para acomodar militantes, ¿no? Como hablábamos hace un minuto. Y por eso, en realidad, bueno, eso se desarmó y se retiran en silencio, ¿no? Entonces, obviamente una gran cantidad de estas personas son ñoquis. Hay también muchas personas acá que seguramente son trabajadores reales, que trabajan, que dirán, ¿por qué me toca a mí? Yo cumplo con mi función, etcétera. Entonces eso es un poco más doloroso, pero también lo que hay que entender es que el Estado, y vos lo mostraste en un gráfico, o sea, se ha sobredimensionado de una manera increíble. Y esa sobredimensión, esto me parece que es el punto central que hay que enfatizar, no es gratis. La palabra de Sturzenegger es una de las palabras oficiales, ¿no?, respecto a este contexto. Quien también se quedó sin trabajo es la subsecretaria de Empleo a nivel nacional de la Secretaría de Trabajo de la Nación, Mariana Hortal Sueldo, que venía de la mano de Omar Yassin, el hasta hace un par de semanas secretario de Trabajo de la Nación. El chiste se cuenta solo, ya anduvo circulando en Twitter, Yassin Sueldo. Son los dos que quedaron afuera, Yassin y Sueldo, quedaron afuera del gabinete de esta manera. La explicación oficial que dieron en el Ministerio de Capital Humano, del cual depende de la Secretaría de Trabajo de la Nación, recordemos, el Ministerio de Trabajo ahora es secretaría que depende de Capital Humano, es que ella dejó el cargo porque había llegado a la subsecretaría con el ex titular del área. Ahora lo va a ocupar el lugar de Omar Yassin, Julio Cordero, un exdirectivo de Techint y también de la Unión Industrial Argentina. En el marco de este contexto de despidos masivos, ayer, además de la protesta que se realizó en las distintas dependencias estatales, se llevó adelante una enorme asamblea de ATE que terminaba de esta manera, votando un paro para mañana viernes durante todo el día. A ver. La mantenemos levantada, por favor. Muy bien. Los que estén por la negativa, abstenciones por unanimidad. Ahí está, por unanimidad, paro de 24 horas y movilización mañana a las 14 horas al Ministerio de Economía. Si van a ser los trabajadores de ATE los que resolvieron esto con esta movilización que va a ser seguramente importante. Y bueno, por lo menos, no sé si 15.000 personas, pero la mitad debería decir presente. Digo la mitad porque el resto está representado por UPCN, digo a grosso modo. UPCN es el otro gremio que representa a los estatales, enrolado en la CGT en este caso, que está presentando en este momento ante la justicia laboral un amparo colectivo contra estos despidos que son de alguna manera flojos de papeles. Hay una estrategia diferente entre lo que es la CTA y la CGT que después vamos a pasar a detallar porque por un lado está lo que ocurre en las calles y por otro lado en el plano legal. UPCN entonces está presentando en este momento un amparo colectivo. La justicia laboral suele atender este tipo de reclamos, por lo cual seguramente conozcamos alguna novedad por ahí, incluso mañana o la semana que viene respecto a estos despidos masivos en el Estado. La mesa chica de la CGT en UPCN también tuvo su cónclave en la jornada de ayer, una reunión de la mesa chica ampliada, como la llaman. Casi 3 horas de discusión tuvieron los líderes sindicales respecto a cómo reaccionar a todo este contexto. Mencionábamos una movilización importante para el 1 de mayo, se va a llevar adelante, eso ya está prácticamente confirmado, y la semana que viene, el miércoles 11, una reunión todavía mayor de la CGT, se va a definir el paro, cuándo y si también hay movilización o no.
Me dicen quienes estuvieron presentes en la reunión, en la discusión, que prácticamente todos los sectores, los más duros, los más blandos, todos estaban con la voluntad de llevar adelante un paro y que empiezan a percibir que estas imágenes que veníamos más temprano del drama de la gente sin trabajo, que todos empezamos a conocer a partir de ahora, a un despedido estatal o privado, y esta sensación de que evidentemente estamos próximos a quedarnos sin trabajo y que es un riesgo que empieza a aparecer en el ambiente, es una situación proclive que empieza a inclinar la balanza a favor de otra medida de fuerza general. Por eso están allí midiendo con el olfato social sindical a ver en qué momento llevarla adelante y que no caiga en saco roto, que no sea estéril esa movilización. Recordemos, la CGT ya realizó un paro, no sin movilización, pero realizó un paro de 12 horas el 24 de enero. Al finalizar este encuentro, este cónclave CGTista, Héctor Daer, uno de los triunviros, esto decía. Miércoles de la semana que viene vamos a tener una reunión con sectores del Senado y el jueves 11 vamos a hacer una reunión de consejo directivo donde ahí pondremos ya la modalidad, la medida y todo lo que vamos a hacer. ¿Pero va a haber paro? ¿Va a haber la movilización? Le vuelvo a repetir, es una decisión que va a tomar el consejo directivo. Seguramente vamos a tener ya el proyecto de ley que emite al Congreso el Poder Ejecutivo, así que en base a eso y a todas las circunstancias que son de público conocimiento, vamos a tomar una medida seguramente que no va a ser la única. Vamos a acompañar las medidas que lleven adelante toda la comunidad universitaria en defensa de la universidad pública, en defensa del presupuesto de la universidad pública, en defensa de lo que tiene que ver con todos los presupuestos que hacen a la vida de la Argentina, el desarrollo de la Argentina, el desarrollo de las viviendas, etcétera, etcétera. Y por supuesto, si tenemos el proyecto de ley, habrá una evaluación sobre eso y a partir de ahí tomaremos la decisión final. El proyecto de ley al que hace referencia Daer es el de reforma laboral, que entiende Daer va a ser presentado por el gobierno en el lapso de esta semana. También está al caer el proyecto de ley ómnibus, el reducido, que podría presentarse seguramente mañana y que ingrese a la Cámara de Diputados. Va a ser tema más adelante. Daer aseguró también que la protesta de la CGT va a ser por los despidos, pero también él dice, hay que debatir de fondo si al que no tiene nada y está en el último escalón de la vida, el Estado lo tiene que dejar a su merced. Creemos que el Estado tiene que ser eficiente y articulador para quienes lo necesitan y en desarrollo para nuestro país. Algunos dirigentes de la CGT insistieron también en que pese a las protestas contra el ajuste económico, una buena parte de la sociedad parece estar todavía avalando las reformas que impulsa el gobierno libertario, por lo que la CGT tiene que pensar muy bien cuándo hacer este paro. La concentración que tiene en este momento la Central Obrera es sobre todo en el ámbito legal. Muchas de estas medidas están más bien flojas de papeles por parte del gobierno nacional. Entonces, así como rápidamente accionó la CGT y frizó la reforma laboral por decreto que llevó adelante el gobierno, bueno, lo mismo están buscando hacer, en este caso, con los despidos a través de este amparo presentado por UPCN, pero también quieren hacerlo con otras de las medidas que están tomando. Entre ellos, el DNU 70. La CGT se está reuniendo en secreto con los distintos bloques de la Cámara de Diputados para que se avance más temprano que tarde en la sesión que rechace el DNU, al igual que ocurrió en la Cámara de Senadores. Recuerden que el decreto tiene que ser rechazado en las dos cámaras y mientras sigue vigente. Además, se adelanta la CGT a la discusión que viene. Lo escuchábamos a Daer insistir con el proyecto de reforma laboral. La CGT está evaluando su propio proyecto y lo está haciendo en consenso con los distintos bloques opositores para también allí darle una nueva derrota parlamentaria al gobierno nacional. La CGT está tramitando por lo bajo y en reserva su propio proyecto de reforma laboral. Ustedes saben que
el gobierno envió a través del DNU 70/23 una reforma laboral decididamente drástica, muy lesiva para los derechos colectivos e individuales de los trabajadores, que barría por completo con el contenido de la ley de contrato de trabajo y la dejaba prácticamente como letra muerta. Y entendiendo que eso era un límite infranqueable, la CGT se presentó ante la justicia, logró detener el capítulo cuarto, el capítulo laboral de esta reforma contenida en el DNU 70/23, pero se mantuvo en negociaciones. ¿Con quiénes? Con sectores de la oposición. ¿Qué incluye esta negociación con los sectores de la oposición? Una iniciativa que han planteado de manera, de nuevo, muy reservada, lo estamos comentando aquí en exclusiva por primera vez, con la oposición para decir, ya que el gobierno está porfiado en llevar adelante una reforma laboral, qué mejor que consensuar nosotros entre los sectores más tradicionales de la CGT por un lado, los bloques opositores, ahí deberíamos incluir Unión por la Patria, hacemos coalición federal, el bloque a donde están Miguel Pichetto y otros sectores, en algunos casos del peronismo, en algunos casos del radicalismo, la propia UCR, el socialismo, todos esos bloques están involucrados con técnicos y asesores, básicamente el equipo legal que tiene la CGT, en una negociación para llevar adelante un proyecto común de reforma laboral. Muy importante esto porque es una nueva pulseada que se viene, es una nueva posibilidad que se abre. Recuerden, la semana pasada algunos dirigentes de la CGT decían, nosotros estamos buscando otra estrategia. Bueno, ahora empieza a quedar más clara cuál era la otra estrategia. No necesariamente estar en la calle, pero sí articulando de la vía legal, si se quiere, institucional, normativa, para impedirle al gobierno seguir avanzando o en todo caso que estas medidas sean espasmódicas, que sean temporales, ¿no? Y no permanentes. Quien también se pronunció ayer fue Luis Barrio Nuevo, enojado con Javier Milei, después de haber militado, ¿se acuerdan?, durante la campaña electoral a favor del actual presidente, dijo que este lo defraudó. Hoy, viendo después de 100 días, ¿fue un error ese de usted? No. Fue una estrategia política. Si yo soy peronista, si quiero que vuelva el peronismo, con Massa nos íbamos al descenso. ¿Lo defraudó el presidente? Sí, porque no tiene un plan económico real que pueda ser de él. Él escuchó la música que le dio Macri. Macri es el destructor. Exterminó Cambiemos, el PRO, destruyó, quiso entrar en Boca, lo mandó al presidente a que lo puteen a él y él se fue a la FIFA con un argumento. Entonces yo creo que, ¿quién podía creer que no era Cambiemos la solución después realmente de la democracia? ¿Quién podía opinar que no iban a hacer lo que iban a ganar? Sí, tenían más de 200 técnicos y profesionales. El presidente no está actuando bien, no expulsando a la gente en la calle. Terminar con los ñoquis, con los nidos, hacerlo mierda todo, pero no con la gente que está trabajando, No, cuidar la fuente de trabajo. Cuidar las fuentes de trabajo, le dice y le advierte Luis Barrio Nuevo, ex aliado a Javier Milei. Y en parte se motoriza. Esto, al menos en la superficie, habría que escarbar un poco más qué hay detrás, pero en la superficie tiene que ver con el momento que atraviesa el sector hotelero y gastronómico al que representa Luis Barrio Nuevo y además a la falta de homologación que está haciendo la Secretaría de Trabajo, ahora en responsabilidad del ex Techin que mencionábamos recién, respecto a los acuerdos salariales que se están llevando adelante. Las partes, los gremios con el sector privado acuerdan, pero la Secretaría de Trabajo no homologa. Sobre este tema, sobre el momento tremendo que está atravesando el sector hotelero y gastronómico, habló el titular de la Federación Hotelera Gastronómica, Fernando Desbots, estaba al lado de Barrio Nuevo en la conferencia. Hay lugares en el país que ha caído un 30%, un 25%. Se han presentado procedimientos preventivos de crisis desde el punto de vista laboral. La presión y la baja ha generado esta situación. Vemos que este sinceramiento de la realidad económica y del sinceramiento de tarifas, estamos totalmente de acuerdo y hay que apoyarlo, pero realmente en un formato distinto donde la presión no sea tan grande que nos impide ver la luz del túnel como corresponde, ¿no? Y están conociendo el rigor de la motosierra. Al final no era una imagen solamente figurativa, sino que era real. El golpe de gracia igual el sector comercial lo va a tener cuando empiecen a llegar las facturas de gas, que en la jornada de ayer se oficializó a través del boletín oficial
nuevas tarifas establecidas por el Enargás. Recuerdan, la semana pasada contábamos que se aumentaba el precio del gas en boca de pozo, es decir, la materia prima, llamémoslo de esta manera, y se dolarizaba el precio del gas de ahora en más y que iba a estar atado, además del incremento que se establecía, a la variación del dólar oficial del Banco Nación. Además, se establecieron los incrementos de los otros ítems que tiene la factura de gas. La factura de gas no está compuesta solamente por el precio del gas, sino también por el transporte, la distribución y el cargo fijo, que es lo mínimo que se va a pagar. Bueno, el Enargás primero subió esta fórmula. A ver si ustedes la entienden, ¿eh? A ver, ¿hay algún CONICET acá, algún matemático que nos cuente, por favor, esta fórmula? Que es evidentemente la que va a establecer y la que va a regir y la que va a determinar el precio del gas, lo que vos vas a pagar de la factura de gas a partir del mes de mayo. Mirá qué linda fórmula, hermosa, hermosa. Generó tanto desconcierto esta fórmula que veíamos en pantalla y tantos números empezaron a dar a conocer, porque esta había sido la única comunicación oficial, que luego la Secretaría de Energía tuvo que bajarlo un poco a tierra de esta forma. Ahí tenemos. Esto es lo que se va a pagar en promedio, llamémoslo de esta manera, según el nivel de ingresos y el consumo, ¿sí? O sea, fíjense cuánto están pagando ustedes de gas y esto es cuánto van a empezar a pagar a partir del mes que viene. Yo soy N1, según estoy registrado, porque nunca me anoté para pedir el subsidio. Yo el mes pasado pagué 2.000 pesos. Y me va a aumentar a mínimo 24.285. Ese gasto de 102 metros cúbicos mensuales es más o menos utilizando 3 hornallas, 4 hornallas a diario. ¿Sí? Es más bien poco. O sea que imagínense cómo se va a multiplicar la tarifa. N2 es ingresos bajos. Fíjense cuánto pagaba cada uno de ustedes. Va a aumentar a 15.830 pesos. Y N3, ingresos medios, que son los que todavía tienen el subsidio, tienen un subsidio menor, 23.678 pesos. Es lo que calcula el gobierno con ese consumo, que es más bien bajo. Esto significa, y se está calculando, que para el invierno las facturas de gas van a valer hasta 12 veces lo que valen hoy. Y esto lo están diciendo desde quienes calcularon el tema para ámbito financiero como para Clarín. No lo está diciendo La Izquierda Diario ni, no sé, Diario K. ¿Qué dice el economista Julián Rojo? Veamos las imágenes de cómo se van disparando las tarifas en los gráficos. Queda más claro aún de esto que yo les estoy diciendo en el aire. Miren, ahí van. Se elevan hacia lo alto las distintas tarifas. El problema principal es que el cargo fijo también aumenta. Decíamos, la tarifa de gas está compuesta por el precio del gas, el precio del transporte y el precio de la distribución más el cargo fijo. El cargo fijo es permanente, es lo mínimo, la base a partir del cual se empieza a calcular todo lo demás. El cargo fijo aumenta muchísimo. Está hoy en orden de los 400 pesos mensuales y va a aumentar a por lo menos 10.000 pesos. El que hoy tiene un cargo fijo de 400 pesos va a aumentar a 10.000. O sea que por lo menos esto sin prender la hornalla vas a pagar 10.000 pesos el gas a partir del mes que viene. Vayan haciendo las cuentas y vayan ahorrando los pesos para eso. Bullrich lo explica de esta manera. A ver, Patricia Bullrich nos va a aclarar el panorama. Los servicios públicos son carísimos. Están aumentando, o sea... Pero no son caros, ¿no? Caros no son. Bueno. No, si usted lo compara con los sueldos de la Argentina... Bueno, está bien, pero a ver... ¿Cuándo usted pagar, por ejemplo, no sé, 30, 40 dólares un servicio público no es caro. 50 dólares un servicio público no es caro. Y depende del sueldo. Bueno, por supuesto, pero vaya a Uruguay a ver cuánto cuesta, ¿no? 5 o 6 veces más. Entonces, el problema es que durante años y años y años se mintió. Bueno, vayamos, no sé, comprando bufandas, tejiendo bufandas, no sé, hagamos una gran frazada, no sé, porque va a estar muy complicado el invierno. Va a ser duro pasar el invierno realmente. Y nos vamos a topar después con estas facturas y no sé ni cómo se van a pagar.
y el impacto que va a tener justamente la inflación. Terminó el mes de marzo y el gobierno está empezando a celebrar, empiezan a surgir los primeros datos de lo que fue la inflación del mes que acaba de terminar. Orlando Ferreres calculó en 12,2% para estos 31 días. El gobierno dice que va a estar más cerca de 10 que de 13% en la inflación de marzo, o sea que puede sostener esta narrativa de la desinflación después del pico de diciembre y enero, post devaluación, pero el problema es que esta inflación de marzo está con distintos precios pisados. Uno de ellos es el de las tarifas, que ahora el gobierno le saca el pie de encima, los va a descongelar de una. Otro de los precios pisados es el de las tarifas de transporte en el AMBA. Puede haber paro en las próximas horas. Estén atentos a aquellos que utilizan bondis, porque una vez más hay problemas con las empresas de colectivos porque no tienen los fondos suficientes para pagar el aumento prometido a los trabajadores, y esto genera toda una situación muy compleja que puede derivar en un paro o al menos en la reducción de servicios en los próximos días. Tengan en cuenta también que todos estos precios pisados, el dólar que sigue planchado, genera una presión a futuro con la inflación. Tenemos allí entonces lo que va a pasar y el efecto multiplicador que va a haber cuando a los comercios, a las fábricas del AMBA sobre todo, le empiecen a llegar estos aumentos del gas, estos aumentos de la luz que ya veníamos observando con tarifas que están llegando de los 500.000 pesos hasta el 1.000.000 de pesos. Eso se va a trasladar tarde o temprano a precios y va a generar mayor presión en la inflación, por lo cual esta desinflación por ahí se suspende. ¿Qué pasó además? ¿Y qué viene? ¿Qué es lo que se viene? Al incremento del gas, de las tarifas de luz, se le va a sumar el de las prepagas, 9,5%. Están llegando ahí las cartas que anuncian, en virtud de lo dispuesto por el decreto 70 que está vigente, van a aumentar durante el mes de mayo. También hay otros aumentos que se van a ir produciendo. Uno de ellos es el de la harina. Va a aumentar la harina, va a aumentar el pan. Se está definiendo por estas horas cuánto va a aumentar el pan. Los panaderos están muy presionados porque les aumentan los costos, pero la caída de las ventas es superior al 45% desde el mes de diciembre, decía Martín Pintos de los panaderos de Merlo. Las naftas, que van a seguir aumentando, aumentaron este mes, pero los empresarios dicen todavía está un 10% atrasado el precio de la nafta. Y bueno, así podemos seguir. Lo que cayó, y un indicador de cómo está la economía y el estado del consumo, es la recaudación. Ayer se informó la caída de la recaudación en el mes de marzo, cayó 16% real, ¿sí? Respecto a marzo de 2023. Y si se excluye todos los impuestos vinculados a la exportación, que aumentaron las exportaciones, pues sabemos el campo está teniendo un muy buen momento en comparación al año pasado, que estaba atravesando una de las peores sequías de la historia, la caída de la economía real está en torno al 24%. Esto calculó el IARAF. Y allí vemos la caída del IVA. Fíjense que es muy fuerte y es superior incluso, o está en torno a la de la pandemia. Según calculó el think tank, la consultora, es la consultora de Martín Guzmán, el exministro de Economía, es la peor caída si se descuenta la pandemia en 15 años de esta recaudación. En este marco, las desregulaciones que lleva adelante el gobierno van a impactar también en los precios. Tenemos la situación que está atravesando la yerba, ¿sí? En este caso, el gobierno por DNU le sacó la potestad al Instituto Nacional de Yerba Mate para intervenir en el precio. ¿Qué dicen los productores? Nos pagan 370 pesos a nosotros y venden luego el kilo de yerba a 5.000 pesos. Escuchemos qué era lo que pasaba. Pero toda esa promoción la pagaban todos los argentinos a través de un impuesto, ¿o no? Claro, con impuestos o tasas o alícuotas. Una tasa a la estampilla que aparece, que tienen todos los paquetes. Cumplía una doble función, varias funciones. Una era una trazabilidad, porque el que iba a comprar la estampilla tenía que asegurar que, bueno, mirá, un pequeño tema de que esa yerba fue cosechada sin trabajo infantil, fue sabiendo de qué chacra salió, de qué plantación, en qué secadero se elaboró y cómo llegó al consumidor. Había una trazabilidad.
Si hoy perdemos eso, el consumidor no sabe de dónde está consumiendo, de dónde viene la yerba que está consumiendo. Y ni hablar de ahora con la liberación de la importación de yerba, que entra yerba molida. Pará, disculpame, Cristian, yo compro, como todos los argentinos, yo no sé dónde viene la yerba que estoy comprando. ¿Qué voy a decir? Leyendo la etiqueta, leyendo la estampilla, ya sé de dónde viene. Con la base de datos del instituto se podía saber bien si, aparecía una yerba adulterada o con algún problema. Se iba al camino de trazabilidad y se sabía más o menos de dónde era la procedencia de la yerba. El problema es que nosotros no podemos discutir lo que son los costos mínimos de producción. Hoy por hoy nos están pagando por un costo por debajo de lo que nos cuesta producir y mantener la plantación y todo lo que eso significa. Bueno, ahí teníamos al productor explicando justamente la importancia de la existencia del Instituto de Yerba Mate y cómo es una regulación, en este caso, no solamente para evitar el trabajo infantil, sino también para saber que lo que uno está consumiendo tiene los parámetros mínimos de salubridad, si no vamos a estar realmente tomándonos cualquier cosa. También se eliminó el fideicomiso del trigo. Manuel Adorni lo anunciaba ayer de esta manera. Efectivamente, se eliminó el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino, creado por ustedes recordarán, el ex secretario de Comercio y ex ministro de Hacienda de La Matanza, Roberto Feletti. Este vetusto instrumento se implementó con el objetivo de mantener los precios de la semilla en el marco de, recordarán ustedes, de la invasión de Rusia a Ucrania. Este fondo tuvo algo más de 2 años de funcionamiento y los resultados fueron los siguientes. Hubo un mayor aumento en el precio de la harina, el precio del pan superó holgadamente el índice de precios al consumidor. Hubo enormes distorsiones en el mercado y beneficios para un grupo pequeño de empresarios prebendarios. De las 150 molineras, solo el 20% había accedido a esta operatoria, porque la misma implicaba, por supuesto, vender la harina a un precio subsidiado y luego esperar aproximadamente un mes a recibir la compensación por ese subsidio. En un contexto de alta inflación, por supuesto, la gran mayoría de las molineras habían considerado que no era beneficioso. En este momento están reunidos los panaderos para ver cuánto va a aumentar el pan. Creen que el costo mínimo del kilo debería estar en 2.500 pesos en el conurbano bonaerense, pero dicen que ya estando a 1.800 pesos promedio no logran vender. Entonces ahí hay una presión muy grande entre los costos y las ventas que están cayendo. En diciembre, el 5 de diciembre fue la última vez que recibieron la bolsa de harina de 25 kilos a precio subsidiado por el Fondo de Trigo. Salía en ese momento entre 3.800 y 4.200 esa bolsa subsidiada. Hoy, la misma, sin subsidio, con precio desregulado, está entre 11.000 y 15.000 pesos. Saquen ustedes sus propias conclusiones. La pregunta es qué peligros encierra esta situación donde se combinan despidos, aumentos y recesión. La advertencia la hace Durán Barba. A mí me impresionó. Los precios de algunas cosas en Buenos Aires, de bastantes cosas, son mucho más altos que en Quito o que en México. Sí. Son las 3 ciudades en las que yo vivo. Muchísimo más altos. Y el salario, en cambio, aquí tenemos 640 de salario mínimo, allá está en 200. Sí, y un poquito menos también en el sur, más o menos, sí. Claro, eso provoca una tensión que puede terminar de un estallido, a menos que el gobierno logre hacer algo que la gente común sienta que es bueno. Durán Barba hablando de un posible estallido. Parece que se suma al llamado Club del Helicóptero, no sé, digamos o sea. Mientras tanto, Sturzenegger en TN explica las reformas estructurales que está llevando a cabo el gobierno y defiende la ley Bases que quieren pasar nuevamente por el Congreso y que podría ser presentada mañana mismo. Hubo partes importantes que tenían que ver con ciertos privilegios que tenían ciertos grupos empresarios que, digamos, hubo mucho lobby, ¿no? Para sacarlos también. No sé, yo digo, Argentina es un sistema donde todo el mundo, digamos, le muerde a la gente, ¿no? Y eso es lo que la gente se cansó. Y vos hablabas de la pobreza y yo digo, bueno, yo siempre digo, cuando este sistema se armó, lo armó Onganía en los 60, la pobreza era 5% en Argentina, ¿no? Entonces, por eso Milei habla del modelo empobrecedor de la casta. Y déjame decirte una cosa, ¿quién es el gestor? ¿Quién es el brazo político
de este sistema? ¿Quién es? ¿Quién? No sé, decime vos. El peronismo. Pensé que iba a decir Cristina Kirchner. Pero no, el peronismo. El peronismo. Porque este sistema es hace 50 años. El problema es que la sociedad no empieza a percibir que les está pasando la motosierra por aquello que funcionaba. Porque allí sí va a haber problemas. Y cada vez se empieza a escuchar más que el problema era acabar con lo que estaba mal, no con lo que estaba bien. Por estos días, además, se empezaron a mostrar distintos dirigentes. La pregunta es esto: ¿qué va a ocurrir cuando el malestar, como se empieza a percibir ahora, empieza a crecer y no hay una conducción política de ese malestar? Ahí hay un problema para toda la dirigencia, y cuando hablo de dirigencia no me refiero solamente a la dirigencia política, sino también empresarial, sindical, para todo aquel que tiene la posibilidad de tomar decisiones, ¿sí? Y que se dedica a eso. Y por ahora no aparece una figura desde la oposición que pueda capitalizar o al menos conducir o al menos contener sobre todo ese malestar. Empezaron a aparecer, ha habido cumbre del PJ, hubo cumbre del Frente Renovador, todavía hay una lógica en el peronismo de interna a cielo abierto muy fuerte, y Malena Galmarini habló en Futurock con Gabriel Sued el fin de semana, confirmó que no formará parte del gobierno de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, a pesar de haber sido convocada, cosa que agradece. Dijo que están muy bien las relaciones políticas y personales con los distintos sectores de Unión por la Patria, pero hizo su análisis sobre la percepción que tiene la sociedad respecto al peronismo. La autocrítica no es solo de un sector, no es solo de los últimos 4 años. Creo que la gente se hinchó las pelotas de nosotros, ¿no? Una especie de degradación de la política y de las políticas públicas. También el tiempo de debatir, de discutir. Creo que todavía el peronismo está muy en la boludez de discutir liderazgo, ¿viste? Bueno, ¿y ahora quién queda? Que si es un gobernador, que si es Máximo, que si es Axel. Y la verdad, me parece que no es el momento de discutir liderazgo. Creo que hay que discutir estas otras cosas. Bueno, allí está también parte de la discusión interna que tiene el peronismo. Hay que discutir líderes, hay que discutir un programa, el líder define el programa, es parte de lo que está allí. Hay, muchísimas discusiones. Tenemos para varios capítulos de Elijo Creer si nos empezamos a meter en las discusiones que tiene el peronismo por estas horas. El partido de Massa, el Frente Renovador, que estrenó logo y presidente, ya no es más Sergio Massa, es Diego Giuliano, se desmarca de la estrategia internacional de la libertad Avanza. Y ayer, incluso Sergio Massa retuiteó algo que te diría, hace un año era difícil de creer, pero estamos en un momento donde aquellas cosas que parecían increíbles suceden. En este caso, Sergio Massa retuiteando un comunicado del Partido Comunista Chino. ¿Lo tenemos? Allí tenemos el Partido Comunista que saluda al Frente Renovador. El Partido Comunista de China saluda al Frente Renovador con esta carta bilingüe y le dice justamente que nos enteramos con beneplácito de la investidura del señor Diego Giuliano como presidente del Frente Renovador de Argentina. Nos permitimos extenderle nuestras calurosas congratulaciones. Esto, claro, hay que entenderlo después de lo que es la tensión que existe entre Javier Milei, entre el gobierno de Javier Milei y China, y también del viaje que hizo Sergio Massa a China como ministro de Economía en esa oportunidad con Máximo Kirchner el año pasado, un viaje que ha dado lugar a tantas anécdotas también. Tenemos 2 programas más para hacer con las anécdotas que surgieron de ese viaje, las cosas que pasaron allí. Seguimos adelante porque si no realmente no termino más. También empezaron a circular fragmentos de Sergio Massa en la cumbre del Frente Renovador, una cumbre que fue privada, que se hicieron públicas fotos, comunicados, declaraciones y que luego se dejaron filtrar este tipo de mensajes de Sergio Massa hablándole a su tropa. Podemos pensar el futuro sin hacer autocrítica del pasado y esa autocrítica nos tiene también hacer entender que nuestro rol más importante en esta etapa no es hablar sino escuchar. Y es cierto, no sobra nadie, nos faltan muchos que piensan como nosotros y que tienen que romper sus prejuicios y los tenemos que ir a buscar para el abrazo para construir la nueva mayoría que nos va a permitir volver al gobierno dentro de 4 años.
Perdimos el voto en el sector agropecuario, a pesar de impulsar la cadena de valor agregado para el sector, porque no lo sabemos contar, porque no lo sabemos abrazar. El año pasado tuvimos la peor sequía de la historia argentina y sin embargo no tuvimos un solo tractorazo. Porque cuando empezó la sequía nos tiramos arriba de los productores, con las emergencias, con las transferencias, con los subsidios, con la suspensión del cobro de impuestos. Sin embargo, no lo supimos contar, casi que lo hicimos con vergüenza. Allí estaba, y también Sergio Massa hizo su pronóstico de lo que va a pasar en un futuro cercano. Es importante porque en función de eso se van a definir distintos movimientos estratégicos dentro del peronismo. Y hoy, en un proceso en el que vamos a ver una caída y una degradación muy grande del ingreso en la Argentina, vamos a ver un proceso de destrucción de capacidad instalada, industrial y de pequeña y mediana empresa, vamos a ver un deterioro en la calidad de vida de sectores que no nos votaron. El error nuestro es pararnos con el dedo acusador y pretender decirle a la gente que se equivocó a la hora de votar. La gente no se equivoca, en todo caso la estafa. Creo que el problema es, en todo caso, el daño que todos sabemos que a lo largo de este año va a vivir la sociedad argentina. Pérdida de puestos de trabajo, por cierre de pequeñas y medianas empresas, por caída de competitividad exportadora de nuestro sector productivo. Dijimos y advertimos los problemas que iba a generar la eliminación del subsidio al transporte. ¿Qué significaba en su vida en términos de salario indirecto? Lo van a empezar a pagar a fin de marzo y en abril. Prepárense los que son intendentes para tener en sus municipios espalda para ayudar a aquellos vecinos y comercios que no van a poder pagar la luz, y ni les cuento si se confirma el aumento del gas. Bueno, el aumento del gas se confirmó, esto fue antes de que se dieran a conocer las resoluciones que comentábamos más temprano, y efectivamente es el pronóstico que está haciendo el peronismo, o es parte del diagnóstico sobre lo que va a pasar en el mes de abril. Por eso creen que, ¿se acuerdan cuando se hablaba de marzo? Bueno, se atrasó a abril ese escenario de posible cambio en el humor social que ya está advirtiendo la CGT. Frente a en este panorama, hoy a las 14 lo que va a ocurrir es que los gobernadores de Juntos por el Cambio van a ir a la Casa Rosada para rediscutir una vez más la ley ómnibus, que sigue empantanada casi en el mismo momento que en enero. Todavía no hay acuerdo respecto a qué va a pasar con lo que se perdió de recaudación por el impuesto a las ganancias. Guillermo Francos y el gobierno van a proponer que se vuelva con el tributo a pagar a partir del 1.200.000 pesos de salario, y que eso sí, las alícuotas sean más bajas, alrededor de un 5% y progresivas. Esto ni siquiera llega a convencer a todos los gobernadores de Juntos por el Cambio. Imagínense cuando se amplía esa foto a todos los gobernadores que tiene la República Argentina. Además, los gobernadores de Juntos por el Cambio tienen ganas de acompañar la ley ómnibus, tienen ganas de firmar el Pacto de Mayo en términos generales, pero cayó pésimo el decreto de la semana pasada que les recorta los fondos previsionales, los fondos de jubilados de las cajas que tienen las provincias, porque están provincializados esos sistemas de haberes y no forman parte de ANSES. Por ejemplo, el gobernador Valdés de Corrientes, que era hasta hace horas, les diría, uno de los más cercanos y que tenía mejor diálogo con el gobierno de Javier Milei, respondía así. Hubo una explicación oficial y convenció, si es así, el tema de recorte a cajas previsionales. Mirá, no nos mandaron de principio de año, igual tenemos una demanda metida hace varios meses, que son unos 25.000 millones que le deben a la provincia, más otros tantos de regalías, más otros tantos de un acuerdo fiscal no pagado, que nosotros calculamos que son cerca de 100.000 millones que nos deben. Así como nos cobran, queremos que nos paguen lo que nos deben, que hace a la equidad del debe y el haber. Por eso estamos reclamando a Nación esos recursos que nos vienen muy bien en estos tiempos difíciles. ¿Pero hubo recorte en la caja? Nos mandaron más plata. El gobierno anterior mandaba 400 millones de pesos al año, que es una cifra que nos pusimos de acuerdo en el año 17. Nunca más la actualizaron y a este año correspondía a 400 millones de pesos. El hecho de no enviar ni siquiera ese valor histórico del 2017 puede entenderse como, no sé si un apriete, pero para que las provincias negocien la ley de bases.
Nosotros tenemos nuestros recursos bien estables, no tenemos deuda, administramos bien, con plata no nos van a apretar. Yo siempre dije que el correntino nunca se amansa a guachazo. Ya lo intentaron hacer los kirchneristas, que no intenten el mismo camino. Vamos a sentarnos a conversar, a ver lo que nos deben, cuánto nos deben y de esa manera llegar a un entendimiento. Bueno, la palabra de Valdés en este caso, y va a ser bastante interesante conocer cuál es el resultado de esa negociación. El gobierno está buscando terminar de redactar la ley ómnibus o ley bases con los gobernadores de Juntos por el Cambio. No hay agenda de convocatoria para el resto. Yarlora parece que quedó afuera de cualquier tipo de convocatoria, lo mismo Kicillof, lo mismo Jalil. En el gobierno de Córdoba están particularmente enojados cuando uno consulta, responden y no de la mejor manera respecto a si va a haber un encuentro o no en Casa Rosada. Pero no todos pierden. Hay algunos que les ha ido muy bien, y esto el año pasado, con el gobierno del Frente de Todos, o al menos con la diversificación de sus inversiones, y no solamente apostando únicamente al mercado local, sino también a distintas otras latitudes. El ranking de Forbes actualiza la lista de los millonarios más importantes que tiene el mundo. De las 1000 personas más acaudaladas del mundo, Argentina tiene 6. ¿Sí? Y en esa lista vamos a ir conociendo quiénes son, y en este caso aquí la producción, Laszlo me los ordenó en virtud de cuánto ganaron el año pasado. Arrancamos por Eduardo Constantini. 100 millones de dólares ganó en el año. Un aplauso para él. Muy bien, Constantini. Se ve que supo dónde poner la plata. Le sigue Gregorio Pérez Companc, dueño de Molinos Ríos de la Plata. ¿Le suena? Es una de las empresas que maneja gran parte de lo que se consume en los supermercados en la República Argentina. Él ganó en el último año 1.000 millones de dólares. Bien por él. Otro que también ganó es Eduardo Urnequian. Lo recuerdan y lo conocerán muy bien. Es el padre de Javier Milei, de alguna manera, quien aportó, quien lo acobijó en su momento en la Corporación América, y que a partir del cual también se desarrolló como le preparaba los informes económicos, entre otras cuestiones. 1.100 millones de dólares ganó en el último año. Otro que conocen ustedes muy bien, dueño de Mercado Libre, de Mercado Pago, es Marcos Galperín. Aumentó su fortuna en 1.400 millones de dólares en el último año. Y ya es el tercero que más ganó el año pasado. Paolo Roca es el segundo, 2.900 millones de dólares en un año, el dueño del grupo Techint. Y Alejandro Bulgeroni, de Pan American Energy. Ahora que estamos hablando tanto de las tarifas de la energía, presten atención también a los movimientos de Bulgeroni. Ganó 3.100 millones de dólares. Realmente un crack de los negocios, llamémoslo de esta manera, a Bulgeroni. 3.100 millones de dólares en un año. Mientras tanto, y ayer, como se conoció lo que ocurría y el tarifazo que se va a producir y la recuperación de los márgenes de ganancias de las empresas, las acciones de esas empresas en Wall Street y también en la bolsa argentina volaron. Subieron 12% en los Estados Unidos. El ADR, así se le llaman las acciones que cotizan en el mercado internacional, en Nueva York, en Wall Street, de transportadora Gas del Sur, subió 11,75% en Wall Street. Esto es un incremento en dólares, ¿sí? 11,75% en Wall Street. En la bolsa local suben más de 3% otras empresas del sector, todas distribuidoras, porque justamente lo que es transporte y distribución aumenta significativamente el precio. También Pampa Energía ganó 3,4% en Nueva York, Edenor 4,5%, YPF supera los $20 y sube 2,7%. Ellos apostaron, el que apostó a esas empresas, apostó y ganó. Y gracias a ustedes por estar del otro lado, por haber apostado también durante estos días. Gracias a Flor Halfon, a todo el equipo de Gelatina. Realmente me he sentido muy, pero muy acompañado, y sobre todo quiero agradecer a la comunidad, porque en todo momento
quedó claro que había un reconocimiento que del otro lado, de este lado, había un ser humano. Y me parece que es muy importante sobre todo lo que son las conductas de Internet, cómo se ha masificado el odio, la descalificación, los mensajes, el troleo y demás. La verdad que el acompañamiento y el registro de la comunidad de que de este lado había un ser humano me parece que muy valorable. Y en un momento donde hay tanta fragmentación, me parece que tal vez es un buen comienzo, ¿no? Reconocer que del otro lado siempre tenemos un ser humano. Muchas gracias. El lunes vuelve Flor Halfon. Gracias, Gelatina. Gracias a ustedes. Nos vemos la próxima.